Así es que vamos a tener una serie de enseñanzas, de tesoros secretos que el Padre nos tiene en su palabra, en relación a su palabra, y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos conocer de una manera más alta, más profunda, más ancha, más larga, a la naturaleza bendita de Cristo Jesús y el amor de Dios nuestro Padre, y conocer lo que Él nos ha concedido a nosotros sus hijos. Amén. Así es que, mis hermanos, vamos a tener esta serie de enseñanzas. Me voy a basar bastante en lo que es el tabernáculo de Moisés para ello, porque qué mejor lugar donde está el diagrama más completo, el cuadro más completo de la naturaleza, de la estatura de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así es que para empezar este tema, es importante que tengamos convicción que Cristo Jesús es la palabra viva. Diga conmigo: Cristo es la palabra viva. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer por lo menos unos 3 versículos del Evangelio de Juan, para que podamos ir teniendo convicción. Esto es amplio, este tema, estas enseñanzas que han estado ahí, pero que hasta ahora Dios nos está dando luz verde para que podamos compartirlas. Pero me voy a ir despacio, no voy a correr. Lo importante es que nosotros asimilemos la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Pero la asimilemos, como ya hemos aprendido, en nuestro espíritu. Que no quede solamente en nuestro intelecto humano, sino que la palabra, el espíritu y la vida de la palabra llegue hasta nuestro espíritu, ¿de acuerdo? Y eso es lo que va a hacer una obra transformadora en cada uno de nosotros. En Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Diga conmigo: el verbo era Dios. El verbo es Cristo, ¿sí? Él es la palabra. Por eso dice el verbo, Cristo, la palabra, Tabar en hebreo, era Dios, es Dios. Y dice en el versículo 2: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Está claro eso? ¿Quién ha hecho todas las cosas? De Cristo, ¿sí? Él es el verbo, por Él han sido hechas todas las cosas. Él es el creador. Alguien no es nuestro Padre. El Padre hizo el plan, Cristo lo ejecutó. Cristo ejecutó, Cristo creó todo lo que el Padre le dijo que creara. Y eso no ha parado, le cuento. Estamos. Pero hay que tener convicción de esto. Y dice nuevamente en el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto es importante entenderlo, porque se recuerda que en el Génesis claramente habla y nos enseña la Biblia que Dios hizo todas las cosas a través de su palabra, ¿sí? A través de su palabra. Pero ¿quién es la palabra? ¿Sí? Cristo es la palabra. Cuando dice que el Padre Dios hizo todas las cosas por su palabra, ¿sí? Con su palabra está hablando que todo lo hizo a través de Cristo. No sé si había meditado usted en eso. O sea, Cristo, Él es el que ejecutó el plan de Dios. Dios hizo el plan, ¿sí? El plan maestro. Cristo es el ejecutor, y por Él, por medio de Él y para Él, porque así le place el Padre, que todo lo que Cristo ha creado, todo lo que existe, Cristo lo creó, y lo creó para Él, porque el Padre todo lo quiere para el Hijo. Amén. Él es la palabra viva. Y luego ya Jesús nos enseña en el Evangelio, en este mismo Evangelio de Juan, que nosotros, mis hermanos, debemos de entender, cuando hablamos de crecer en la palabra de Dios, estamos hablando de crecer en amor de Dios, en amor del Hijo, en amor de la palabra. Cuando hablamos de amar la palabra de Dios, no se refiere a amar la Biblia así, lo físico, ¿sí? Cuando se habla de amar la palabra, de crecer en la palabra de Dios, estamos hablando de amar la palabra de Dios, pero no es algo de amar algo físico, sino de amar la palabra viva, que es Cristo Jesús. Amén. Leamos algunos versículos. Por ejemplo, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Veamos qué nos dice ahí el Señor Jesús respecto a su palabra.
respecto a él mismo. Dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Diga conmigo: pan de vida. No está hablando de un pan natural, está hablando del pan de vida, de la naturaleza divina de Dios. Y luego dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego cuando vemos en el versículo, en ese mismo capítulo, versículos 53 al 56, por favor leamos esos 3 versículos para que tengamos convicción de que Cristo Jesús, Él es el pan de vida, Él es la palabra viva. Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Pero cuando habla aquí de vida, no está hablando de una vida física, está hablando de la vida de Dios, de la vida divina. ¿Está claro esto? Está hablando de su naturaleza divina. Y luego dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, tiene vida divina eternamente. ¿Está claro esto? Eso creo que ya lo entendemos, por lo menos los que han estado en la escuela de crecimiento espiritual. Y luego él dice: yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué más? Luego dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, esto es importante entenderlo. Él dice mi carne. ¿Y por qué dice él mi carne? Porque él es la palabra viva. Cuando él habla de su carne, está hablando de que él es la palabra viva que nosotros tenemos que comer, de la cual nos tenemos que alimentar. ¿Está claro? Y somos lo que comemos en lo natural y en lo espiritual. Entonces, mis hermanos, creo que Jesús ha dejado claro acá, por lo menos en esta parte, así como en otras, que para que usted y yo podamos tener la naturaleza divina, para que podamos tener el carácter de Cristo y el carácter del Padre, tenemos que alimentarnos de Él, de la palabra viva, que es Él, que por supuesto es a través de su palabra escrita. Pero vamos a ver cómo esta palabra escrita se convierte en carne para nosotros, cómo esta palabra escrita se convierte en palabra viva para nosotros. Porque solo hasta que se convierte en palabra viva es que entonces vamos a poder empezar a ser transformados por la palabra de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y luego también cuando Jesús habla de amarlo, siempre nos refiere a su palabra. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15. Dice: si me aman, guarden mis mandamientos. En otras palabras, si me aman, pues guarden mi palabra. O sea, Jesús nos dice: no me pueden decir que me aman si no guardan mi palabra. O sea, hay una relación directa. Vea cómo lo pone Jesús: una relación directa entre amar a Cristo Jesús y amar su palabra, amar sus mandamientos, amar sus leyes, amar sus estatutos, amar sus preceptos, amar toda la estatura de la palabra. Porque hay una estatura de la palabra, que es la estatura de Cristo. ¿Está claro esto? Hay una relación bien directa. Por lo tanto, amar la palabra de Dios es amar a Cristo. No es un asunto solamente de labios para afuera, no es un asunto de solamente decirle te amo, te amo, te amo. Y está bien decírselo, pero Él quiere que no sean solo palabras, sino sean acciones. Te amo, Señor, pero ¿cómo se lo manifiesto? ¿Cómo se lo demuestro? A través de guardar su palabra, a través de vivir de acuerdo a su palabra. ¿Está claro esto? Muy bien. Y luego en el Evangelio de Juan capítulo 15, vamos a leer versículos 9 y 10. Jesús dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Y nos dice: permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor, nos dice Jesús. Y nos hace esta relación, ¿verdad? Dice: miren, el Padre me ha amado, así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Qué poderoso eso. Jesús dice: miren, así como el Padre me ha amado. ¿Cómo ama el Padre a Jesús, a Cristo? No lo podemos comprender, no podemos entenderlo,
No podemos entender la altura, la profundidad, la anchura y la largura del amor de Dios. Y Cristo Jesús dice, miren, así como me ha amado el Padre, así los he amado yo. Si tan solo creyéramos eso, si tan solo creemos eso, nuestra vida tendría que cambiar. Porque nosotros normalmente luchamos con esa duda, con esa cosa que se levanta de entre nosotros, dudando si realmente Dios nos ama, solamente porque estamos pasando por circunstancias adversas o situaciones difíciles. Dudamos del amor de Dios, del amor de Cristo, a tal punto que hasta nos peleamos con Él porque dudamos si nos ama. Ay, mire cuántos cristianos hay en este momento, ¿sí?, alejados de Dios, que no quieren saber nada de Dios porque están enojados con Dios. Pero ¿por qué están enojados? No se han dado cuenta que están dudando de si Dios los ama o no los ama, porque piensan que porque Dios permitió que pasara lo que pasó, entonces Dios no los ama. Imagínense, y Jesús dice, miren, así como el Padre me ha amado, con ese amor perfecto el Padre ama a Jesús, y aún con ese amor perfecto y por ese amor perfecto el Padre que decidió que Jesús fuera crucificado. Y nosotros nos enojamos porque Dios permite una adversidad en nuestra vida, y Jesús, siendo perfecto, siendo santo, el Padre permitió que Él fuera crucificado y muriera en lugar nuestro, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, para salvarnos a nosotros. Jesús padeció, y Jesús nunca dudó del amor del Padre. Y usted y yo no hemos padecido lo que Jesús padeció en su humanidad, el Cristo encarnado, el Verbo encarnado. Así es que es un pecado enojarnos con Dios, es un pecado dudar de su amor, es un pecado dudar si Cristo me ama, es un pecado desconfiar de Dios. Y es por eso que hay mucho cristiano que no está yendo a la iglesia o no está sirviendo. Es un gran menosprecio a ese amor de Cristo, ese mismo amor del Padre, porque así como el Padre lo ama, así nos ama Cristo Jesús a nosotros. Muy bien, entonces, mis hermanos, aquí estamos en el versículo 9 y el versículo 10, que dice, y vea la relación que hace en ese contexto del amor del Padre, del amor de Cristo para nosotros. Dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. O sea, si guardan mi palabra, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué poderoso esto. ¿Queremos permanecer en el amor de Cristo? Hay una relación directa en guardar su palabra. Aquí dice sus mandamientos, pero recuérdense que sus mandamientos es su palabra, al final de cuentas, todo esto. ¿Está claro esto? Así es que, mis hermanos, hay mucho que trabajar en nuestro corazón, porque al Señor nadie lo engaña, no lo podemos engañar. Él no puede ser burlado. Él sabe si realmente le amamos o no le amamos. Ahora, eso no quiere decir que entonces yo tengo que dejar de pecar ahorita para entonces decir que estoy amando al Señor. No, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza mortal, finita, con corrupción, con concupiscencia. Pero a pesar de, nosotros le demostramos, y escuche lo que le voy a decir, porque aquí es donde entro realmente a la serie de temas que Dios quiere que aprendamos. Es que a pesar de mi naturaleza pecaminosa, a pesar de todas las debilidades carnales que tenemos, ¿cómo le demostramos a Cristo Jesús que queremos amarlo? ¿Cómo le demostramos al Padre que queremos amarlo? Se lo demostramos cuando a pesar de que fallamos, seguimos rindiéndonos, seguimos esforzándonos, seguimos haciendo lo que Él nos ha enseñado a hacer, para nosotros crecer en la palabra, crecer en ese amor por la palabra, crecer en ese amor por Cristo Jesús, que al final de cuentas es crecer en el amor hacia nuestro Padre Celestial. Es un proceso, y en ese proceso fallamos.
En ese proceso fallamos muchas veces, pero le demostramos que realmente lo queremos amar. Estamos interesados en amarlo, en que a pesar de que nosotros caemos, nos volvemos a levantar y seguimos caminando, porque escrito está: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Así es como dice la palabra, si me buscan ese versículo. 7 veces cae el justo, 7 veces, y se vuelve a levantar. No es que Dios lo levanta, es que uno decide levantarse. Y claro, desde el momento en que decido levantarme, en ese momento viene la ayuda divina, viene la ayuda celestial, vienen los ángeles a levantarme. Estamos, porque hay un arrepentimiento, pero decido no quedarme tirado. ¿Por qué? Porque quiero y deseo amar a mi Señor Jesús, a mi Padre Celestial, amarlo con todo mi corazón. Dice en Proverbios 24:16: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dese cuenta cómo lo dice, porque yo he escuchado que a veces lo dice: 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. No, aquí no dice que Dios lo levanta. Aquí dice que el justo que cae se vuelve a levantar. Es una decisión personal, es la decisión de cada uno de nosotros, si me quedo tirado o me vuelvo a levantar. ¿Está claro esto? Mas los impíos caerán en el mal. Bueno, los impíos es otra cosa, ¿sí? ¿De acuerdo? El problema es que hay veces que como cristianos actuamos como impíos al quedarnos tirados, al quedarnos con un espíritu de autoconmiseración. Pobrecito yo, no sirvo para nada. De plano yo no soy de los llamados para ser de los bienaventurados, de limpio corazón. Eso de ser perfecto es imposible. Solo porque caíste, solo porque tienes debilidades, ¿vas a declarar mentira? Porque escrito está: todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Entonces no hay ninguna excusa para uno quedarse tirado, ¿sí? Pero siempre y cuando tengamos la visión de crecer en la palabra, de crecer en amor por la palabra, de crecer en amor por Dios. ¿Está claro esto? Eso es lo que nos va a fortalecer, eso es lo que nos va a mantener animados, mis hermanos, que a pesar de nuestras debilidades, cuando la Biblia habla de debilidades, está hablando de los deseos y de las obras de nuestra carne, ¿sí? De esas debilidades que tenemos, y todos las tenemos, ¿o no? ¿Estamos? El asunto es no quedarnos tirados, sabiendo que el que empezó la buena obra es suficientemente capaz para completarla. Pero de nosotros depende si nosotros dejamos que haga su obra en nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo crecer en la palabra? Porque ese es el tema. ¿Cómo crecer en la palabra de Dios? Y para ello, mis hermanos, creo que el mapa o el plano más completo que nos enseña el camino para nosotros crecer en la palabra de Dios es el tabernáculo de Moisés. ¿Se recuerdan del tabernáculo de Moisés? Tenemos rato de no hablar de él acá en estas enseñanzas, pero le voy a poner acá una imagen solo para que empecemos a recordar de esto. No sé hasta dónde voy a llegar hoy con el tema, pero nos vamos a ir despacio estos jueves, ¿de acuerdo? Pero vamos a aprender a crecer en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? ¿Usted quiere crecer en la palabra de Dios? Que es lo mismo decir crecer en amar la palabra, crecer en amor de Dios. El tabernáculo de Moisés, se recuerda, era un santuario, ¿sí? Fue algo que Dios dispuso que estuviera allí con el pueblo de Israel. Estaba en el centro, alrededor las tribus, para que el pueblo de Israel pudiera tener comunión con Dios, para que pudiera tener una relación con Dios. Este santuario, este tabernáculo era un cuadro, una representación, una figura muy completa de lo que es Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y nosotros los hombres. Siempre Jesús, Cristo Jesús, siempre ha sido el mediador entre Dios y nosotros las criaturas. Siempre. No fue nada más cuando Él vino hace 2000 años. Desde el principio, desde que Él empezó a crear, Él siempre ha sido el mediador entre todo lo creado y Dios el Padre. ¿Está claro? O sea, no es algo que empezó hace 2000 años. Y este tabernáculo, que ya la mayoría de ustedes lo conocen, ¿sí? Tenía 3 secciones prácticamente, lo que es el atrio, y dentro de a esto era lo que se le llamaba el tabernáculo de reunión, a esto que ve como ranchito, casita acá,
¿verdad? Allí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Se le llamaba el tabernáculo de reunión. Sin embargo, por tradición se le dice el tabernáculo de Moisés, porque fue a Moisés a quien Dios se lo reveló, Dios se lo mostró, Dios le mostró el modelo celestial. Y 4 veces le dijo Dios a Moisés, mire, y le advirtió, hagan el tabernáculo y todo lo que lleva el tabernáculo exactamente conforme al modelo, conforme al diseño que se te mostró. ¿Y dónde se lo mostró Dios? En la experiencia que tuvo Moisés cuando subió al monte Sinaí, ¿sí? Ahí tuvo la experiencia. No se relata mayor cosa allí en la palabra al respecto, pero por los principios como opera Dios, entendemos que Moisés tuvo la experiencia, como también la tuvo el apóstol Pablo y la han tenido otros siervos, la experiencia de ser llevado y observar el tabernáculo celestial. Y es por eso que lo pudo reproducir exactamente acá en la tierra. Amén. Por supuesto que Dios les tuvo que dar espíritu de sabiduría para que pudieran hacerlo, pero era un santuario, y en este santuario, mis hermanos, era algo sobrenatural, ¿sí? Sobre el punto del lugar santísimo, en el día había una columna de nube, y por la noche había una columna de fuego. La columna de nube hacía sombra sobre el pueblo de Israel. Recuérdense que andaban en el desierto. Aunque no crea, y de una vez quiero aclarar esto, cuando la Biblia habla del desierto donde estuvieron los israelitas, no está hablando que era un lugar de arena, ¿sí? Porque eso es lo que le viene a la mente a uno. Sí, el desierto, no, era desierto porque no había nadie, era solitario. ¿Estamos? Pero ahí había vegetación para sus ganados. No era solo arena, porque eso es lo que uno piensa normalmente. Cuando uno entiende lo que es la palabra desierto, su significado habla de algo solitario. Dios los quería solos ahí en todo ese tiempo allí, por eso se llama el desierto. Pero obviamente era un lugar también caluroso. Había sombra para ellos en el día y luz en la noche, y todos acampados alrededor del tabernáculo. Eso ha de haber sido una experiencia poderosa, porque imagínense, use su imaginación. ¿Cuántos tienen imaginación? Imagínate que tú estabas viviendo en ese tiempo y tú estabas durmiendo en una de estas carpas, de estas tiendas, y en la noche te despiertas y te levantas y ves esa columna de nube, de fuego del cielo puesta sobre el tabernáculo que iluminaba todo el campamento. Imagínate esa experiencia. Algo sobrenatural. ¿Qué podías pensar al salir a pararte a la puerta de la tienda y quedarte observando esa columna, sabiendo que es la gloria de Dios allí presente de manera manifiesta, de manera física prácticamente? Eso era poderoso. Eso era como para estar adorando siempre a Dios. Sin embargo, mire cómo es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana pervertida, que a pesar de esto, y que en el día esa columna de nube allí sobre el tabernáculo que les daba sombra, a pesar de eso se la pasaban peleando, murmurando, alegando contra Dios. Y así somos nosotros. A pesar de su protección divina, a pesar del amor con que nos ama, a pesar que su presencia está con nosotros, a pesar que su Espíritu Santo está en nosotros, todavía peleamos y nos enojamos con Dios. ¿Sabe por qué es eso? Porque no hemos crecido en la palabra. Es por eso que es tan importante crecer en la palabra. Ellos en esa experiencia en el desierto, el pueblo de Israel, a pesar de esas manifestaciones físicas, allí a la vista del poder de Dios, de la gloria de Dios, pero ellos no habían crecido en la palabra. Ellos no habían crecido en amor de Dios. ¿Está claro? Tenían las experiencias y les gustaba, por supuesto, las experiencias del poder de Dios, los milagros, pero no había amor por la palabra. La palabra que es Cristo, quien estaba representada ahí en el tabernáculo de Moisés. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, como lo vamos a ir viendo a través de estas enseñanzas. Pero el objetivo de ver todas estas cosas es para que nosotros podamos, mis hermanos,
trabajar con Dios en lo secreto para que nos vaya liberando y sanando de todo lo que en nosotros se opone a su palabra, se opone a Cristo, se opone a su voluntad, se opone a su gobierno, para que entonces nosotros podamos entrar a la dimensión de vida del reino de Dios, a una dimensión de reposo en Dios. Amén. Y creo que eso es lo que más necesitamos cada uno de nosotros. Al final, una vida llena de bendición. ¿Estamos? Muy bien. Así es que vamos a usar el tabernáculo. Esto es solo para que recordemos lo que el tabernáculo realmente nos enseña, mis hermanos. Es por eso que cuántos capítulos se dedicaron en la palabra de Dios para describir el tabernáculo, porque está describiendo a Cristo Jesús. Está describiendo, es por eso que Jesús dijo que Moisés había escrito de él. Así dijo Jesús: de mí escribió Moisés, dijo Jesús. Y lo que más escribió Moisés, mire cuánto tiempo le dedicó al tabernáculo. Ahora veamos lo que había en el tabernáculo ya de esta manera. ¿Se recuerdan cuántos muebles tenía el tabernáculo de Moisés? 7 muebles. Tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio habían 2 muebles principales. Le llamamos muebles porque eran unos muebles, ¿verdad? Hechos de madera de acacia, revestidos de oro, o en el altar de los sacrificios hecho de madera de acacia, revestido de bronce. La madera de acacia representa lo que es la naturaleza de Cristo, lo que es su humanidad, porque Él fue sin pecado y se mantuvo sin pecado y fue vencedor hasta el fin. Y venció a Satanás, a la muerte y al pecado de una vez y para siempre. Y lo bueno es que Él venció a favor nuestro. ¿Cuántos están agradecidos por ello? Es por eso que ahora tenemos autoridad sobre Satanás, porque Jesús lo venció y esa victoria nos la adjudica a nosotros. Vea cómo es de bueno Jesús. Entonces la madera de acacia era una madera, es una madera prácticamente incorruptible. Es por eso que Dios dispuso que se usara esa madera. Estaba el altar de los sacrificios, la fuente de agua que era hecha de bronce, de los espejos de las mujeres. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Y luego había una cortina con sus 5 columnas para entrar al lugar santo, donde se ubicaban 3 muebles principales. En el centro, el altar de oro, el altar de la oración de madera recubierto con oro, y tenía también 4 cuernos. El candelero hecho de oro, totalmente de oro puro, y de una sola pieza. No fue que le fueron añadiendo los brazos, sino que imagínense qué trabajo el que hicieron, porque lo esculpieron de una sola pieza, no tenía ninguna añadidura. Solo Dios les pudo dar esa sabiduría para realizarlo. Y tenía sus 7 lámparas. Usted conoce los demás detalles del candelero. Y luego en el lado norte del tabernáculo, porque estaba orientado, la puerta de entrada acá estaba hacia el oriente. En el lado norte, la mesa de los panes de la proposición, 6 panes, 2 filas de 6 panes, 12 en total, mis hermanos. De hecho, imagínense una caña central de acá del candelero, y esa caña tenía 6 brazos, 3 de un lado y 3 de otro. Diga conmigo, 6. Luego había una fila de 6 panes y otra fila de 6 panes. ¿De dónde cree que el anticristo saca su perverso? No voy a decir perverso número, porque él pervierte este número. Sale de la luz, sale del pan de la proposición, ¿sí? Pero él lo tuerce. Esto es en el lugar santo. Luego había otra cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Esa cortina era un velo, era muy grueso. En todas estas se tenía que agachar los sacerdotes para poder entrar. Y ahí en el lugar santísimo se ubicaba el arca con el propiciatorio. El propiciatorio era la tapadera del arca, hecha de oro puro, de una sola pieza también, con 2 querubines que se tocaban las alas. Y en medio de las alas, en medio de los querubines, era donde se manifestaba la gloria de Dios, donde se mantenía la gloria de Dios, y era el lugar desde el cual Dios le hablaba al sacerdote. Amén. Era un lugar especial. Todo el pueblo podía entrar al atrio, pero solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo, y solo el sumo sacerdote una vez al año, en ese tiempo, en el antiguo pacto, una vez al año podía entrar al lugar santísimo. No se le podía ocurrir al sumo sacerdote entrar otro día porque moría.
No se le podía ocurrir a ningún sacerdote entrar al lugar santísimo, porque moría. Y también no se le podía ocurrir a ninguno del pueblo que no fuera sacerdote entrar al lugar santo, porque moría. Las cosas en Dios son serias. Él es amor, Él es bueno, pero también su palabra es verdad. Amén. Y Él ha dicho y también hará. Entonces habían estos 7 muebles. Cada uno de estos muebles, recordemos esto porque solo estoy haciendo un repaso. Cada uno de estos muebles nos enseña, mire, es que es aquí donde viene lo que el Espíritu Santo hace. Nos revela, nos enseña el carácter de Cristo que se tiene que ir formando en cada uno de nosotros. Y no solamente nos revela la naturaleza, el carácter de Cristo, sino nos revela también el proceso en cómo nosotros podemos ir creciendo en Cristo Jesús, cómo su carácter se puede ir formando en nosotros, cómo ir siendo restaurados a la imagen de Dios a través de irnos por un camino que es Cristo Jesús. Es por eso que Él dijo: yo soy el camino y nadie va al Padre si no es a través de que Él se forme en nosotros, su carácter se forme en nosotros. Cuando Jesús dijo: nadie va al Padre si no es por mí, está hablando de que para poder llegar al Padre, para tener, poder nosotros abrazar al Padre, para estar delante del Padre de manera tangible, tenemos que tener formado en nosotros el corazón de Cristo, la mente de Cristo, el carácter de Cristo Jesús. Porque sin santidad nadie puede ver al Padre. Y sin un corazón limpio nadie le podrá ver. Por eso dijo Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y es a través de que esto se forme en nosotros que nosotros podemos llegar a esa dimensión, a ese nivel de carácter, para nosotros poder tener una relación plena, completa con el Padre. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Ahora bien, aquí viene el punto. Cristo es la palabra viva, representada, ¿sí?, en este tabernáculo con los muebles, que cuando estudiamos bien el libro del Éxodo, vemos que fueron puestos en forma de cruz. Un detalle que lamentablemente no se han dado cuenta la mayor parte de los que hacen dibujos y todo esto, porque siempre ponen el altar de oro de la oración hasta adelante y el candelero aquí abajo y esto más abajo, distorsionando la cruz. No me extrañaría quién está detrás de esa distorsión. Pero cuando leemos el libro de Éxodo capítulo 40, vemos cómo fueron colocando estos muebles dentro del tabernáculo y fueron puestos en forma de cruz, porque solo hay un camino para llegar al Padre, Cristo Jesús, y es el camino de la cruz. Es por eso que Él dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Pero esto representa, como lo hemos visto otras veces, hay una representación gráfica acá de lo que es Cristo Jesús, de lo que es su carácter. Pero aquí quiero llegar con esto, porque todo esto usted lo sabe, pero lo que quiero que quede en nuestro espíritu en esta hora es la convicción de que Él es la palabra viva. Por lo tanto, para que nosotros crezcamos en la palabra, este es un mapa, este es el camino para nosotros crecer en la palabra de Dios. Amén. Toda nuestra experiencia, se recuerda, empieza en el altar de los sacrificios, en el atrio. Allí empezamos todos. ¿Cuál fue nuestra primera experiencia? Nuestra primera experiencia fue con la sangre de Cristo Jesús. El día 1 que recibimos la salvación de nuestra alma, cuando invitamos a Jesús a venir a nuestro corazón, es en ese mismo momento nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. En ese mismo momento, mis hermanos, fuimos adoptados como hijos de Dios, adoptados por nuestro Padre. En ese mismo momento, mis hermanos, nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo Jesús. Nuestros pecados fueron lavados, nacimos de nuevo, se formó un nuevo corazón en nosotros. Dentro de este corazón perverso y engañoso, el Espíritu Santo limpió un espacio en este corazón con la sangre de Cristo y sembró la semilla del árbol de vida que es Cristo Jesús en nosotros. Y es por eso que en ese momento nacimos de nuevo espiritualmente. Así empezó nuestra experiencia. Y luego aquí a nivel del atrio tenemos 2 experiencias más en nuestro caminar con el Señor: la experiencia del bautismo en Espíritu Santo y la experiencia del bautismo en agua.
Sí, a veces se recibe primero el bautismo en agua y después el bautismo en Espíritu Santo y fuego. En la palabra de Dios nos muestra los dos casos. Algunas personas primero fueron bautizadas en agua y después recibieron el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y en el caso, por ejemplo, de Cornelio en Hechos capítulo 10 y de su familia, primero recibieron el bautismo en Espíritu Santo y fuego, y luego después Pedro dijo: bueno, ¿y ahora quién puede impedir para que los bauticemos en agua si ya están bautizados en Espíritu Santo y fuego? Porque los oían que hablaban en otras lenguas, dice ahí en Hechos capítulo 10. Amén. Por lo tanto, son tres experiencias: la experiencia con la sangre de Cristo Jesús, la experiencia con el fuego de Dios, con el fuego del Espíritu Santo. Diga conmigo: fuego del Espíritu Santo. Porque es un bautismo con Espíritu Santo y fuego. Y hago énfasis en esto porque cuando no se tiene entendimiento, como vamos a ver más adelante, yo he escuchado, hay videos en internet donde dicen que somos bautizados solamente en Espíritu Santo, porque el que es bautizado en fuego es con fuego del infierno, del juicio de Dios. No, está hablando del fuego de Dios que necesitamos nosotros, mis hermanos, que empiece a arder en nuestro corazón el amor de Dios, un fuego de pasión por Dios. Amén. Y el agua de su palabra. Cuando somos bautizados en agua, somos revestidos de Cristo, porque los que en Cristo están bautizados, de Cristo están revestidos. Está hablando del bautismo en agua, en el bautismo en su nombre, habiendo invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre nosotros en ese bautismo. Amén. Entonces, mis hermanos, acá tenemos estas experiencias. Y por supuesto, acá con la experiencia del fuego del Espíritu Santo, también tiene a su lado los dones del Espíritu Santo, del poder de Dios. Amén. Sin embargo, aunque tengamos estas tres experiencias, con la sangre de Cristo, con el fuego del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, y el nombre del Señor que nos reviste, pero muy poco sabemos de su palabra. Tenemos esta experiencia, salvos sí, pero de la palabra sabemos muy poco. Y empezamos a leerla, pero la entendemos muy poco. Miren, mis hermanos, acá en el atrio es más la experiencia con el poder de Dios que con la palabra. Pero Dios nos da estas experiencias. ¿Para qué? Para que ya con este fundamento, con este recurso espiritual de la sangre de Cristo, del fuego del Espíritu Santo y del poder de su nombre, con el cual estamos revestidos, de las aguas de su nombre, mis hermanos, podamos nosotros entrar a nivel del lugar santo. Aquí en el atrio es muy poco lo que tenemos de la palabra. El problema es que cuando no hay entendimiento del propósito de Dios para nuestra vida, mire, es fácil entonces enamorarnos del poder de Dios, de los dones del Espíritu Santo, y nos quedamos nada más operando a nivel del atrio. Por supuesto que son poderosos los dones del Espíritu Santo, son necesarios, y si me da tiempo al final le voy a mostrar cómo la luz de la palabra que crece en nosotros se manifiesta de tres maneras acá en nosotros. Se manifiesta de tres maneras. Pero el problema es que cuando no hay una visión, que tenemos que crecer en la palabra, en amor a la palabra. ¿Y qué es hablar del amor de la palabra? Que cuando la palabra de Dios dejo que me transforme, que haga su obra en mí, que llegue a mi espíritu. Pero si me enamoro de los dones, me quedo a nivel del atrio. ¿Y cómo sé que me quedo a nivel del atrio? O que hay gente o cristianos a nivel del atrio que, a pesar de que tienen estos tres recursos, no quieren entrar al lugar santo. ¿Cómo lo sé? Porque no quieren orar. Cuando hablamos de las enseñanzas, cuando hablamos de estudiar la Biblia, mire, sienten que no hay necesidad. Dicen: ¿para qué estudiar tanto? ¿Para qué escudriñar tanto? Si lo que se necesita es: vamos, ganemos almas para Cristo. No has entendido. Todavía estás cegado. Tenemos que crecer en la palabra, porque si no, solo me quedo a este nivel, pero sin entendimiento de la voluntad de Dios, sin entendimiento, sin iluminación de la palabra, sin conocer realmente a Jesús. Obro en nombre de Él, hago muchas cosas en nombre de Él, pero no le llego a conocer. Y por lo tanto mi servicio, por mucho que haga, se va a quedar corto, porque ¿cómo puedo yo dar a conocer a Jesús si no lo conozco? No sé si me estoy dando a entender con esto.
Entonces, mis hermanos, para crecer en la palabra necesitamos estas tres experiencias: la sangre de Cristo, el fuego del Espíritu Santo y las aguas de su nombre, el poder de su nombre. Diga conmigo: el poder de su nombre. Con estos tres recursos entro a nivel del lugar santo. ¿Y qué es lo primero que me encuentro en el lugar santo, en el centro? Me encuentro con el altar de la oración. Y es acá en este altar, mis hermanos, donde se conjugan, donde tomo estos tres recursos y los uno en este altar. ¿Para qué? Porque es aquí donde voy a orar a otra dimensión, orar a otro nivel, con el fuego del Espíritu Santo, mis hermanos, con el poder del nombre de Jesús y con el poder de su sangre que me hace acepto para con el Padre. Es aquí en el altar de oro donde se unen estos tres recursos, estos tres fundamentos básicos de la sangre, del fuego y del nombre. Es acá donde realmente empiezo a orar en el nombre de Jesús. El altar de oro, vea usted, está en el corazón, porque la oración, mis hermanos, es el corazón de toda la naturaleza, de toda la estatura de Cristo. Es el corazón de la palabra viva que es Cristo. Es como en lo natural, es nuestro corazón el que está bombeando y está enviando vida, la sangre a todo nuestro cuerpo. Así es la oración, sí, es el corazón que mantiene con vida, mis hermanos, nuestra vida espiritual, nuestro ser espiritual conectado con Dios a través de la oración. Pero tengo que tener la sangre, tengo que tener el fuego, tengo que tener el nombre. Es acá donde se conjugan. Necesito las tres cosas. No puedo orar con fuego si no tengo el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿para qué quiere Dios? ¿Qué sucede cuando estoy orando acá en el centro con ese fuego, con ese nombre y con el poder de la sangre de Cristo Jesús? Mis hermanos, entonces es cuando empiezo, escuche lo que voy a decir, empiezo a tener una verdadera relación a otro nivel, una verdadera comunión a otro nivel con la palabra de Dios, la palabra viva. ¿Por qué? Porque aquí está el candelero, y el candelero es en donde recibo la iluminación. Es a este nivel donde el Espíritu Santo inspira su palabra para mí. Es con ese fuego del Espíritu Santo, mis hermanos, que empiezo a encender la palabra. Es acá donde la palabra, mire, se convierte en lámpara para mí. Es aquí donde adquiero la lámpara de la palabra. Pero para la lámpara sin aceite y sin fuego no me va a alumbrar. Para que la palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, tengo que tener el aceite, mis hermanos, del Espíritu, el aceite de la consagración, porque el aceite se usaba para consagrar. Ese aceite de la consagración y ese fuego del Espíritu Santo enciende el candelero, enciende la palabra. Es inspirada para mí la palabra. Empiezo a recibir iluminación, mis hermanos. Mire, aquí en el atrio son solo historias la palabra para mí. Es aquí donde se mueve la hermenéutica y exegética, todas esas cosas de hombres. Pero aquí es sobrenatural. Mire, el lugar santo estaba cerrado totalmente. Aquí en el atrio todos se movían por la luz natural, la luz del sol. Pero en el lugar santo solo era por la luz del candelero, mis hermanos. Esto es poderoso. Es ahí donde, mire, el candelero tenía tres tipos de adornos: copas, manzanas y flores. Esto está en Éxodo capítulo 25 versículo 31, para que usted se recuerde de esto. La orden, mire: y harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, y vea, dice, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Las copas nos hablan de la sabiduría, las manzanas nos hablan del entendimiento, la inteligencia espiritual, y las flores nos hablan del conocimiento. Es a este nivel donde empiezo a crecer en la sabiduría, en el entendimiento y en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Está escuchando? No es a nivel del atrio.
No es a nivel de estar ministrando, es a nivel de una comunión íntima con Dios. ¿Sí? La oración me lleva a recibir la iluminación, a recibir la sabiduría, a recibir el entendimiento, el conocimiento de su palabra. Y entonces la palabra me empieza a ser una lámpara que alumbra mi camino. Aquí adquiero la mente de Cristo. Poco a poco voy adquiriendo la mente de Cristo a medida que toda esta sabiduría, todo este entendimiento, todo este conocimiento voy dejando que Dios lo vaya metiendo dentro de mi mente. ¿Me está escuchando? Es aquí donde me empieza a convertir en un tesoro, en una bodega de los tesoros de Dios. Pero acá solamente conozco la voluntad de Dios a través de su palabra. Pero la oración misma hace que yo me mueva en el lugar santo, porque así se movía el sacerdote cuando ministraba a la mesa de los panes de la proposición. ¿De qué nos habla el pan? Nos habla de la fortaleza que recibimos. ¿Para qué? Para poner por obra la palabra que me ha sido revelada, que me ha sido iluminada. Aquí a este nivel es palabra revelada, es palabra inspirada. Diga conmigo: palabra inspirada. ¿Sí? No es teoría, no es a nivel del intelecto humano. Eso es aquí a nivel del atrio. Aquí a nivel del lugar santo es palabra inspirada, palabra iluminada, palabra revelada. Pero necesito la fortaleza para poder caminar conforme a esa palabra. Es allí donde el Señor me ministra con su pan, el pan de fortaleza, que me da la fe para creer a su palabra, para poner por obra su palabra, para ir viviendo cada vez más conforme a su palabra. Esa es la manera en que voy creciendo en la palabra de Dios. Empieza a nivel del lugar santo, mis hermanos. Amén. A nivel del lugar santo. Pero antes de ese pero le voy a decir algo más todavía. Es a nivel de la mesa donde recibo esa fortaleza de la misma palabra de Dios. Pero ¿cómo recibo esa fe, esa fortaleza? A través de meditar la palabra de Dios. Diga conmigo: meditar. Aquí recibo revelación, inspiración. Pero cuando empiezo a meditar en la palabra, es cuando estoy trabajando a nivel de la mesa de los panes de la proposición. ¿Está escuchando? Es ahí cuando la palabra empieza a cobrar vida en mí. Porque una cosa es saber la palabra y otra cosa es hacer la palabra, poner por obra la palabra de Dios. Y entonces recibo fortaleza para superar las pruebas, para superar esas circunstancias difíciles, esas circunstancias adversas. Ya sé cuál es la voluntad de Dios, sé lo que tengo que hacer y recibo la fuerza, la esperanza, mis hermanos, el ánimo para poder mantenerme con la palabra. Y es a nivel del lugar santo donde les dije, uno empieza a tener una verdadera relación con la palabra, porque al final de cuentas lo único que nos va a sostener siempre y lo único que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Sin embargo, aquí todavía no estamos completos en nuestro crecimiento en la palabra, porque se da que a pesar de que sé y a pesar de que recibo la fuerza para superar una adversidad, también se da que al nada más pasar la prueba, empiezo a vivir conforme a mi propia voluntad. Y eso se da mucho. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Recibo la fe y va de orar, va de meterme a la palabra, porque estoy en una circunstancia difícil. Estoy recibiendo fortaleza, estoy recibiendo esperanza por la palabra. Recibo esperanza, un ancla firme para mi fe, porque la fe es el ancla de nuestra alma. Pero como todavía no estoy completo, al nada más pasar la tormenta, la adversidad, empiezo a vivir como yo quiero. Ya no tengo el mismo fuego para orar, ya no tengo el mismo deseo para alimentarme de la palabra, ya no tengo el mismo deseo para estar adorando a Dios. Porque dígame si no, cuando hay circunstancias difíciles buscamos a Dios de una manera
muy especial, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede cuando ya todo se soluciona? Hay a quienes ya no los vemos. Y me recuerdo del apóstol Romeo, que por cierto hace unos días cumplió 3 años de haberse ido. Cuando él decía, miren, cuando decía, mira apóstol, aquella persona por la que estamos orando, veníamos todos los días a orar a las 5 de la mañana y venía la persona a orar, ya se lesionó, pero ya no vino. Sí, es que ya recibió su milagro, sí, ya no vino. No se preocupe, ya va a venir otra vez. ¿Por qué? Porque todavía nos falta algo. Hay que entrar en crecimiento en la palabra de Dios a nivel del lugar santísimo. ¿Y qué hay en el lugar santísimo? El arca. ¿Y qué había dentro del arca? La ley. En el tabernáculo de Moisés, las tablas quebradas. En el templo de Salomón, las tablas nuevas que Dios le dio a Moisés. Pero ¿de qué nos habla esto? ¿Cómo crecemos a ese nivel? Mis hermanos, cuando aprendemos no solamente a hacer la palabra, a poner por obra la palabra, sino aprendemos a tener una relación, una unión con la palabra viva, con la cabeza que es Cristo. Cuando empiezo a tener deleite en su voluntad, cuando ya no solamente pongo por obra su palabra porque necesito salir de un apuro, es cuando ya tengo un deleite en vivir conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Siempre me esté yendo bien o me esté yendo o tenga alguna adversidad, sea lo que sea, yo sigo viviendo bajo el gobierno, bajo la soberanía de la palabra de Dios. Es allí donde Cristo se convierte en mi cabeza. Es allí cuando la palabra gobierna mi vida. Es cuando dejo que la palabra reine en mí. Cuando la voluntad de Dios se establezca en mí y viva en la voluntad de Dios. Y eso es lo único que me va a dar verdadera paz, verdadero deleite. Es aquí cuando Jesús dijo, si permanecen en mí, si guardan mi palabra y permanecen en mí, pidan lo que quieran, dijo Jesús. Por supuesto que no va a pedir usted cualquier cosa. Usted está casado con la soberanía de la palabra de Dios. Usted está casado con el gobierno de la palabra de Dios, mis hermanos. Es aquí cuando Jesús llega a ser nuestro Señor. Cuando vivo conforme a su palabra, no importando las circunstancias. Aquí todavía fallo, aquí todavía puedo tirar la toalla, mis hermanos. Es aquí cuando la palabra se convierte en mi cabeza. La palabra viva es puesta sobre mis hombros. El arca es puesta sobre mis hombros. Y se recuerdan que para transportar el arca solamente los sacerdotes y la llevaban sobre sus hombros. Es por eso que acá me tengo que formar como sacerdote santo, para que el Señor pueda poner su gobierno, su arca espiritual sobre mis hombros. Y donde quiera que vaya, llevo la soberanía de Cristo. Donde quiera que estoy o pase lo que pase, Cristo Jesús es mi cabeza. No voy a tener miedo de nada. Voy a reposar. Entro al reposo, entro a la vida del reino de Dios, a una vida de justicia, a una vida en su voluntad, a una vida bajo el gobierno y la soberanía de su palabra, que me va a dar una vida de paz y una vida de gozo permanente que viene de arriba. Amén. Eso es poderoso, mis hermanos. Y culmino con esto. Todo esto es una introducción que le estoy dando. La palabra acá hace que nosotros manifestemos 3 tipos de luz, porque la palabra es luz. Cristo Jesús es luz. Amén. A nivel del atrio, cuando empezamos nuestro camino, a ver, dígame usted, le hago la pregunta: ¿cuál es la primer luz que nosotros recibimos de Dios? Aquí a este nivel, ¿cuál es la luz que recibimos de Dios? La luz del fuego de su Espíritu, que va en relación también a los dones espirituales. Por lo tanto, mis hermanos, a nivel del atrio, como Jesús me pide que sea luz, pero cuando empiezo mi caminar, la luz que empiezo a manifestar es la luz del poder de Dios, la luz del fuego del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Esa es la luz con la que yo empiezo a tocar a las personas. ¿Está escuchando?
Pero cuando tengo la visión correcta y sigo creciendo en la palabra, uso estos recursos para crecer en la palabra y trabajar a nivel del lugar santo. La luz que recibo en el lugar santo es la luz de la verdad, es la luz de la palabra, es la luz de la naturaleza de Cristo que se está formando en mí, la palabra que se está haciendo vida en mí. Por lo tanto, la luz a nivel del lugar santo, la luz que empiezo a manifestar, es la luz de la palabra transformando mi carácter. Es la luz de una naturaleza, la naturaleza de Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Aquí manifiesto la luz del poder de Dios. A nivel del lugar santo, empiezo a manifestar la luz de una naturaleza, la naturaleza de Cristo que se está formando en mí. Pero a medida que sigo creciendo en la palabra, o mejor dicho, la palabra sigue creciendo en mí, a nivel del lugar santísimo, la luz que recibo es de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Empiezo a recibir esa luz de su gloria de gratitud, de su gloria kabod. Y la luz que empiezo a manifestar a este nivel ya no es una luz solamente del poder de Dios, ya no solamente es una luz de la naturaleza de Él formándose en mí. Empiezo a manifestar la luz de una relación con Él, de una relación de ayuda idónea, de una relación con su gobierno, con su soberanía, el gobierno de su palabra viva, la soberanía de su palabra viva. Tres tipos de luz diferentes: la luz del poder de Dios, la luz de la verdad de la palabra transformándome y formando la naturaleza del en mí. Lugar santísimo, la luz de una relación. Empiezo a tocar y voy a empezar a tocar a los demás con esa luz de esa relación con Él, que al final de cuentas es la luz de estrella, la luz de la gloria de luna y la luz de la gloria del sol, que nos habla en Primera de Corintios. Pero ahora entendemos más lo que es esa gloria de estrella, gloria de luna y gloria del sol. Gloria de estrella manifestando el poder de Dios a nivel del lugar del atrio. El problema es quedarme, enamorarme solo de los dones del Espíritu Santo, de esa luz con la que estoy tocando y por supuesto bendiciendo a mucha gente, ¿sí? Beneficiando a muchos con esa luz del poder de Dios. Pero mira, la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo no es que solamente toquemos a la gente con la luz del poder de su espíritu, de los dones. Él quiere que luego empecemos a tocar a la gente con la luz de su naturaleza, de su carácter que va siendo formado en nosotros. Porque si no ascendemos a eso aquí, aunque tenemos la luz del poder de Dios, pero nuestro carácter sigue enojón, sigue peleonero, sigue con pleitos, con contiendas y con toda esa amargura que empieza a brotar, no hay ninguna transformación, no hay progreso espiritual. Sé la palabra, sé lo elemental de la palabra, pero no tengo revelación de la palabra. Aquí se mueven los métodos humanos para entender la palabra. Aquí ya solamente es por obra del Espíritu Santo. Pero el Señor quiere que un día nosotros, y muy pronto, lleguemos a beneficiar, a bendecir a los demás, manifestando la luz de esa relación con Él, de ese gozo, de esa paz, de ese reposo en nuestro corazón, de su reino, de su gobierno, de su soberanía establecida en nosotros. Empezar a tocar a los demás, a alumbrar a los demás con esa luz. Y esa luz es la que empieza a atraer a los demás. Cristo Jesús es la luz. Y luego en otra enseñanza vamos a ver por qué Él dijo, cuando Él dijo: ustedes son la luz del mundo, pero una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué ciudad? ¿Qué monte es ese? ¿Cómo sucede eso en nosotros?
Eso lo vamos a aprender en nuestras enseñanzas de esta serie. Amén. ¿Cuántos quieren crecer en la palabra? Entre más crezco en la palabra y entre más crece la palabra en mí, más de la luz de Él voy a tener. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Reconocemos nuestra necesidad, Padre, de crecer en tu palabra viva. Reconocemos, Padre, nuestra necesidad de poder entrar a esta dimensión del lugar santo, donde tu palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Padre eterno, te ruego, produce en nosotros así el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Padre, de entrar a la dimensión de ser formados como sacerdotes, con la luz de tu palabra, con la revelación de tu palabra, adquiriendo cada vez más de la sabiduría, del entendimiento y el conocimiento de tu palabra, de tu voluntad, y a dejar que tu palabra nos fortalezca y nos dé esperanza y nos consuele, principalmente en las situaciones adversas. Padre, produce en nosotros el deseo de orar al nivel del lugar santo, con esos niveles de intercesión, de oración en el Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, encendiendo el incienso espiritual de la oración en nosotros. Que nosotros, Padre, nos convirtamos en ese altar de oración, donde constantemente, Padre, esté subiendo hacia ti el aroma del incienso del nombre de Jesús, orando en su nombre, orando con fuego, orando, Padre celestial, bendito Dios, con el poder de oración que nos da el Espíritu Santo y el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y nos convirtamos en un candelero vivo, Padre celestial, con la mente de Cristo siendo formada en nosotros. Padre bendito, que nosotros podamos empezar a alumbrar con una naturaleza transformada, con la naturaleza de Cristo siendo formada en nosotros. Y podamos, Padre, convertirnos en una mesa de los panes, de pan de vida. Una mesa, Padre celestial, donde no solamente haya pan para nosotros, para tener fortaleza y energía para seguir caminando espiritualmente, sino también para alimentar al que tiene hambre y sed de justicia, hambre de ti, Padre eterno. Y sobre todo te suplicamos, enséñanos y ayúdanos, Padre, a entrar a esa dimensión donde tu palabra sea puesta sobre nosotros, donde Cristo, la palabra viva, sea nuestra cabeza. Que podamos llevar tu gobierno y tu soberanía sobre nuestros hombros, como sacerdotes santos para ti, Padre eterno, con deleites, teniendo deleite en tu voluntad, deleitándonos en tus planes, con la confianza plena de que tú gobiernas en todo y por todo, que tú eres Jehová Dios arriba en los cielos, Jehová Dios abajo en la tierra y en todo lugar, que nada escapa a tu control, que tú eres quien gobierna siempre. Padre, que lleguemos a esa dimensión de vida, de relación contigo, con tu gobierno, con tus planes, con tu voluntad, con tu soberanía, y sea un deleite para nosotros, Padre, vivir y existir para ti solamente, bajo el gobierno y la soberanía de tu palabra viva, Señor nuestro y Dios nuestro. Bendito Dios, Padre, ayúdanos a crecer en tu luz, a crecer en tu palabra, a no quedarnos estancados,
a usar los recursos espirituales de la sangre, del poder de tu nombre, Señor, y de tu fuego santo para orar, para estudiar y meditar tu palabra, y tu palabra se haga vida en nosotros, tu palabra sea vida para nosotros, tu palabra, Señor, sea el deleite para nosotros, Padre eterno, y podamos ver las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra, las maravillas de tus mandamientos, Padre, con plena convicción que tu voluntad, la voluntad de tu soberanía para nosotros es buena, es agradable, es perfecta para nosotros, Padre eterno. Gracias, Padre bendito, bendito Dios. Vamos a adorar al Señor un momento. Levantemos nuestras manos.